Hola, hola, saludos cordiales para todos en el nombre de nuestro Señor que nos salvó y gracias a cada uno de ustedes por estar dispuestos con un corazón listo para escuchar la voz del Espíritu, para continuar oyendo las enseñanzas vitales que es necesario que cada uno de nosotros aprenda y retenga y practique en su vida. Gracias de nuevo por seguir escuchando, repito, la voz del Espíritu, que es la que debemos escuchar, que es la voz que Él da a cada uno de nosotros a través del estudio de estas iglesias apocalípticas. Continuamos con las alabanzas que el Señor está dando a su iglesia en Filadelfia y lo hace a una iglesia que mostró fidelidad y mostró obediencia, mostró que vivía no solo para Cristo, sino que vivía a Cristo, lo cual sin lugar a dudas es un digno ejemplo que cada uno de nosotros debe cumplir en nuestra propia vida, porque eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor espera y eso es lo que debemos hacer. Por lo tanto, continuemos, como dije, aprendiendo para poder conocer cuáles fueron esas maravillas de conducta y acción que tuvieron los filadelfinos para que nosotros las imitemos. Recordemos que cada palabra de aprobación que el Señor da a sus iglesias en estas cartas son extendibles para todo siervo fiel en el tiempo hasta llegar a usted y a mí. De ahí la necesidad de que seamos dignos imitadores de la conducta específica y especialmente de la iglesia de Filadelfia. Ya debemos tener por ciertísimo que cada señalamiento que el Señor hace, sea positivo, alabando a la iglesia, o sea reprensivo, llamándole la atención a algunas de ellas, primeramente y de aplicación inmediata, se hace para la iglesia a la cual el Señor hace esa alabanza o esa reprensión. Y que, bajo la premisa de su amonestación, al final de cada carta, como el Señor dice en cada una de ellas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La misma obligación que tuvieron aquellas 7 iglesias, la tengo yo, la tiene usted, y cada uno de los que, creyendo en Cristo como su Señor, su Dios y su Salvador, y confesándolo con su boca, se declaran siervos suyos. Esta verdad, bajo la inmutable realidad ya tantas veces leída, cuando el apóstol Pablo, bajo la guía del Santo Espíritu, afirma en Romanos 10, 9 y 11, un pasaje que hemos leído abundantemente, pero que nunca está de más repetirlo y repetirlo hasta tener un claro conocimiento y dominio de él y sobre todo entender lo que significa. Dice el apóstol, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Imagínense la calidad de esta promesa maravillosa por el acto de confesar con fe que Jesús es el Señor y creerle con fe en el corazón que verdaderamente Él resucitó al tercer día. Y así, bajo esa premisa y esa promesa, el Señor dice, ninguno de los que así crea y ninguno de los que así confiese será avergonzado. Así que esa puerta que el Señor abrió para su fiel iglesia en Filadelfia, también la ha abierto para todos aquellos que, con la misma fidelidad de los creyentes filadelfinos, no desaprovechan ninguna oportunidad para predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Recordemos, por favor, el tiempo final se acerca a pasos agigantados y cada día debemos estar más y más preparados para ese momento. El retumbar de los eventos finales ya se perfila en el horizonte profético y si alguien pregunta, ¿y cuándo será eso? Bueno, pues yo no lo sé y ciertamente no hay nadie que lo sepa porque eso está bajo el único y exclusivo conocimiento de Dios, pero el Señor
nos dejó algunas pistas para identificar que ese momento se está acercando. Leamos algunos pasajes que atestiguan esta realidad. El primero lo podemos ver en Lucas 21:9, cuando el mismo Señor habla y dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediato. Y en Mateo 24, del 5 al 7, dice el Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y luego continúa el mismo Señor en Lucas 21, 20 y 22, dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y acerca de estos eventos finales, y la manía de algunos por andar señalando fechas para el rapto o para la segunda venida del Señor, debemos recordar las palabras terminantes que el mismo Señor Jesucristo da en Mateo 24, y aquí vamos a leer también algunos textos. Son un poco largos, pero es preciso, necesario que los conozcamos para que tengamos claro quién es el único que tiene la autoridad y la potestad para señalar dicho momento. Dice el Señor en Mateo 24, 23 y en adelante: entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y continúa el Señor en el versículo 30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y continúa en el 32: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y sigue el Señor en el 36: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y concluyo la cita con el versículo 42, que es una amonestación a cada uno de nosotros cuando el Señor nos manda y nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Como decimos aquí en este país, más claro no canta un gallo, y solamente tenemos que ponerle cuidado a las palabras del Señor y darse cuenta que esos eventos que promueven los hechos finales de los tiempos ya verdaderamente se plasman en el horizonte y empiezan a hacerse visibles. Y entonces, hasta que esos días lleguen, la puerta que el Señor abrió a Filadelfia sigue abierta para que usted y yo llevemos a ella a los que caminan en oscuridad. Aprovechemos el momento, por favor, aprovechemos el momento. La gente muere y muere sin Cristo. Aprovechemos para hablarles, para testificarles, para decirles que tienen una puerta de salvación en la persona de Cristo, porque los días se acortan y los días finales, como les dije, se apresuran en llegar.
y antes de que nos demos cuenta, ya estarán a las puertas. Sumamos de inmediato la Filmina 31 y leemos el pasaje que estudiaremos, la segunda parte del versículo 8 que dice: He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. El estudio de la palabra de Dios demanda del siervo un análisis cuidadoso de cada parte de ella. Aún en frases tan aparentemente sencillas como una puerta abierta, es necesario extender a partir de ella los hilos que la unen con toda la palabra de Dios según corresponda. Así que la puerta es una puerta y todos entienden su uso, pero hay algo más, muy importante, muy profundo, muy valioso y digno de ser entendido para ser usado. La puerta connota, entre otras cosas, oportunidad, esperanza, luz y sobre todo una eternidad delante de Dios. Por esto es imprescindible mostrar a todos esa puerta, como lo citaba hace un momento, porque alguno querrá cruzarla y salvarse en aquel que la mantiene abierta. Este es el Señor Jesucristo. Pero antes de entrar en detalles sobre esa puerta, hagamos un corto paréntesis y mirando en lo profundo de nuestro ser, preguntémonos: ¿cómo voy hasta aquí con lo aprendido en estas 6 iglesias? Contestar esta pregunta con verdad puede perfectamente funcionar como un GPS espiritual y decirnos claramente en dónde estamos parados como siervos del Señor. Si al mirar mi interior descubro que las cartas impactan mi vida, corrigen mi rumbo y me llevan por aguas mansas de obediencia y fidelidad, entonces sigo por ese camino y aprovecho para transmitir a otros esta maravillosa experiencia. No nos quedemos callados, porque haciendo así significa sin ninguna duda que mi Señor aprueba mi vida como lo hizo con los filadelfinos. Pero, y en estos casos sí hay un pero, hay problemillas, si al mirar mi interior noto que lo aprendido es tan poco que no ha tenido peso en mi conducta de siervo y en mi relación con mi Señor, entonces simple y llanamente estoy en problemas. Y tengo que preguntarme, ¿qué está pasando conmigo? Veamos. La primera conclusión inevitable es que no estoy escuchando la voz del Espíritu como lo manda el Señor en cada una de las cartas, lo cual equivale a una marcada carencia, falta de estudio de su palabra. Esto me conduce al siguiente acto negligente en el cual puedo estar cayendo, y es que al no oír la voz del Espíritu, obviamente pierdo el rumbo, ya que no obedezco sus ordenanzas y no sigo la luz de su palabra. Esto también equivale a descender peldaños en mi vida cristiana para involucrarme en las cosas del mundo. Y aunque si bien es cierto, como ya lo he dicho tantas veces antes, no necesariamente todas las cosas de este mundo tienen que ser pecaminosas, como por ejemplo cuando cumplimos con obligaciones como el estudio, el trabajo, las relaciones familiares y todo lo que nos compete como personas en la sociedad, es totalmente claro que si el siervo ha perdido el rumbo, el creyente negligente queda totalmente expuesto a los ataques de aquel león rugiente del cual nos advierte el apóstol Pedro cuando en 1 de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y claro, al descender al mundo, en prácticas que la sociedad corrupta y malvada promueve como buenas y necesarias, aquel que camina sin dirección por voluntad propia pierde esa capacidad para resistirlas y en un abrir y cerrar de ojos ya se encuentra envuelto en ellas. Es decir, ya cayó en la trampa de su enemigo. Entonces, concretando y preguntando, ¿estoy reteniendo, viviendo y testificando de lo que el Santo Espíritu me está enseñando? O dicho de manera más directa, ¿estoy mostrando genuino interés en escuchar y obedecer lo que el Espíritu me está diciendo en estas cartas? No existe una forma sincera
de contestar esta pregunta que no sea con un rotundo sí o un deprimente no. Si escucho y obedezco, como mencionaba hace un rato, mi primera respuesta a la pregunta es una reflexión interior que me lleve a la realidad de lo que soy como siervo del Señor. Si mis oídos están sordos a la voz del Espíritu, el pecado está presente y estoy en franco y total antagonismo al Señor que me salvó. ¿Qué debo hacer? Bueno, aquello que el Señor le mandó a 4 de las 6 iglesias estudiadas hasta aquí. ¿Qué le dijo a Éfeso en el versículo 5 del capítulo 2? Arrepiéntete. ¿Qué le dijo a Pérgamo en el capítulo 2, versículo 16? Arrepiéntete. ¿Qué le dijo a Tiatira en el versículo 21 del capítulo 2? Arrepiéntete. ¿Y qué le dijo a Sardis en el versículo 3 del capítulo 3? Arrepiéntete. Entonces, si mi condición es que de lo estudiado hasta aquí, mi aprendizaje ha sido cuando menos pobre, esto mismo es lo que el Señor me está diciendo a mí. Arrepiéntete. Recuerde, las promesas y las recompensas son solo para los vencedores. Entonces debo, por necesidad, preguntarme, ¿estoy venciendo? ¿Me estoy portando como un vencedor? Mis actos, mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, mi actitud, todo en mí le dice al mundo, ese hombre es un vencedor, aunque no tengan ni la más mínima idea de lo que esto significa. Pero delante del Señor, Él sí sabe si soy un vencedor o no lo soy. Debo estar totalmente cierto y seguro de que soy un vencedor. La verdad es que una respuesta que no sea un reconocimiento sincero de mi realidad como siervo sería una señal inequívoca, como dije hace un rato, que algo en mi vida de creyente se ha salido del camino de obediencia. De nuevo, los insto y me insto a mí mismo, haga un alto, reconsidere y retome el rumbo correcto. Si al realizar el ejercicio anterior puedo respirar hondo y exhalando despacio, concluir que mi vida de siervo es sincera, es fiel y estoy buscando cada día cómo agradar a mi Señor, entonces no dudo que el Señor de la iglesia, mi Señor, mi Salvador, me dará una palmadita de aprobación en la espalda, me sonreirá y me dirá, sigue adelante, vas bien, así como lo hizo con sus siervos en Filadelfia. Ya que a los filadelfinos, ya que ellos fueron ejemplo claro y poderoso del comportamiento que debemos seguir, como mencionaba al principio, en esta vida, y los de la Odisea, la cual veremos después de esta iglesia, si el Señor lo permite, la última y quizás la peor de las 7 iglesias, fueron exactamente lo contrario. Vivamos como lo señala el Espíritu por medio de Pablo en la carta a los romanos, cuando se nos dice, Romanos 12, del 9 al 13, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es, viviendo como lo señala Pablo aquí, de muchos pasajes que se pueden citar, podemos tener completa seguridad que esa puerta abierta para que la luz de Dios que somos usted y yo pase por ella, iluminará al mundo de oscuridad en que viven aquellos que nos rodean. Pero claro, tenemos que estar seguros que nuestra luz es fuerte, es firme, sostenida en un testimonio sólido e inamovible, porque está soportada por la roca que es Cristo. Dice Pablo en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y a una afirmación como esta solo podemos exclamar amén y amén. Pasamos a la Filmina 32 y permanecemos en la segunda parte del versículo 8, analizando, antes de entrar directamente al significado de la puerta, aspectos relevantes de mi vida como siervo. Esto es necesario hacer porque si en el mundo de los hombres se hacen revisiones y mediciones de comportamiento y producción de aquellos que ejercen una posición y cumplen una responsabilidad,
Ciertamente la vida del siervo del Señor también debe ser revisada, debe ser medida por el siervo mismo para determinar su crecimiento, su productividad, su fidelidad, su obediencia y en general su trabajo como siervo. Piense por un momento, ¿con cuánta regularidad hace usted esta clase de examen en su vida de creyente? Es decir, ¿con cuánta regularidad la repasa? ¿Lo hace una vez por semana, tal vez? ¿Tal vez lo hace una vez por mes? ¿Quizás una vez por año? ¿O quizás nunca lo ha hecho hasta aquí? Debemos tener presente que el Señor hace esta revisión en usted y en mí, día con día, momento a momento. Y para que el siervo no tenga excusas, el apóstol Pablo nos lo manda en 2 Corintios 13:5 cuando dice, y nos lo dice de manera, vean, tan clara que no veo cómo habría una manera para evitar no hacerlo ustedes y yo. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Así que mejor empecemos a hacerlo más seguido, o el Señor, que lo hace constantemente, podría encontrar cosas que no le agradan. Y ya sabemos cuál será su respuesta para el siervo desobediente. Luego de estas consideraciones y con recursos inevitables que no debo esquivar, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo voy hasta aquí en el estudio de estas 6 iglesias? Ya que esta valoración es totalmente personal, es interna y necesaria, cada uno debe tomarse el tiempo necesario para hacerla. Por favor, no la evite. Aunque le dé temorcillo, no la evite. Recuerde que su Señor lo está viendo. Él camina en medio de su iglesia, camina en medio de usted. Él tiene completo conocimiento de todo lo que hay en su vida y Él sabrá si usted se engaña o si su servicio a Él es de su aprobación o no lo es. En todo caso, si al hacer el ejercicio como siervo sincero que yo siento y creo que usted es, concluye que su vida no es lo que su Señor espera y que su andar con Cristo es más bien errático y por tanto no aprobado, ya sabe lo que tiene que hacer. Lo que vimos hace un poco más atrás en cuanto a las iglesias. Arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Porque para el siervo fiel, los decretos de su Señor sin duda deben ser cumplidos en todo momento. Recuerde que cuando le dijimos al Señor que sí, que creíamos en Él, que le creemos en el corazón y lo confesamos con la boca, asumimos un compromiso de por vida para obedecerle, para vivir para Él y como Él, y cumplir cada una de sus ordenanzas. Y tal grado de obediencia debe ser cumplido en un 100%. Tengamos total seguridad de que si al analizar llegamos a la conclusión de que estamos cumpliendo en un 99.999%, ya fallamos. Entonces, haciendo algunas conclusiones de cierre, me pregunto de nuevo, ¿tengo clara mi obligación ante mi Señor? Si la respuesta es un sí, bueno, excelente, así es como debemos continuar, así es como debemos seguir haciendo, porque evidentemente, como dije hace un rato, el Señor aprobará nuestro proceder delante de Él. Porque en lo que usted vive como siervo fiel, habla sin decir una palabra a quienes se resisten al Señor y a su evangelio. Eso es lo que se llama testimonio, como los filadelfinos. Miren qué enormidad de testimonio es el que han dado los filadelfinos hasta el día de hoy. Ellos siguen promoviendo un testimonio que es digno de ser imitado. Bueno, ahora sí, volvamos al texto. Veamos por qué el Señor le dice a su iglesia, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Quizás sería inevitable que alguien pregunte, ¿dónde está aquí la alabanza? Es decir, en el hecho que el Señor le diga a la iglesia, he puesto delante de ti una puerta abierta, ¿por qué eso es una alabanza? Si bien es cierto, hay un mandato general del Señor a su iglesia que es esencialmente una puerta de salvación, de la cual leemos en Mateo 28, 19 y 20, cuando dice el Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí, puntualmente,
El Señor abre esa puerta para que los creyentes de Filadelfia prediquen el Evangelio y lleven el mensaje a los paganos que los rodean. Pero la puerta, viendo más profundo en la enseñanza, no es solamente para evangelizar a quienes no conocen a Cristo, también es una puerta para la obediencia fiel del siervo de la iglesia. Entrar por esa puerta implica darse cuenta que aquel que la mantiene abierta lo hace para que sus siervos lo escuchen y hagan lo que se les manda. También es una puerta abierta para el estudio de su palabra. La puerta es también una invitación a estudiar constantemente y escuchar la voz de Dios reflejada en ella. No de un ratito por semana, sino de horas diarias dedicadas a ella. Y también es una puerta para la oración. Esta puerta también nos invita a ser firmes y constantes en la oración y por eso la puerta permanece abierta y sostenida por el Señor. ¿Para qué? Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. El trabajo diario en la obra del Señor también es una oportunidad de esta puerta abierta que ustedes y yo debemos aprovechar y por eso la insistencia de que enviemos estos estudios a todas las personas que podamos para que ellos también puedan atravesar la puerta de la salvación que es Cristo. La oportunidad que el Señor pone delante de su iglesia, es decir, delante suyo y delante mío, para que cada uno de sus siervos hagamos la obra para la cual hemos sido llamados y para la cual hemos sido enviados. Llegamos a la Filmina 33 y nos encontramos aprendiendo lo que el Espíritu quiere que sepamos acerca del significado de la puerta que el Señor abre para su iglesia en Filadelfia. Lo que, y por extensión, es una puerta que se abre para cada iglesia en todo momento y puntualmente para el siervo y su compromiso de usarla para la salvación de otros, incluso, como ya vimos, para su propio crecimiento y desarrollo espiritual. Nos hicimos la pregunta de dónde podía verse una alabanza para Filadelfia. Se puede ver en el acto de confianza que el Señor manifiesta a los filadelfinos al abrir esa puerta y en el hecho de que Él es quien mantiene abierta la puerta que nadie puede cerrar. Lo que establece que el Señor sabe que sus siervos harán buen uso de la oportunidad que Él les está otorgando. Por tanto, al dar esa prueba, de su confianza, el Señor reconoce que ellos entenderán para qué les abre esa puerta y sabrán lo que tenían que hacer con ella. Que nosotros debemos también saber para qué el Señor la mantiene abierta. Eso es alabar su conducta fiel y dotarlos de una herramienta de gran valor para que sigan cumpliendo su ministerio evangelístico. Entonces, tendríamos que hacernos una nueva pregunta. Si la puerta también me alcanza a mí, ¿estoy yo aprovechándola para hablar a otros de Cristo? Estas preguntas que por lo general resultan un poco comprometedoras tienen que ser hechas por necesidad porque es parte de nuestra obligación conocer nuestros sentimientos y nuestro proceder para, como dije hace un rato, valorar nuestra experiencia y nuestra conducta como obreros del Señor. Tenga presente que este estudio o cualquier otro al que usted tenga acceso lo puede ingresar por esa puerta en sus redes sociales enviándola a todos sus contactos. ¿Qué le parece si lo hace a partir de hoy? Recuerde, su Señor es quien mantiene la puerta abierta y está esperando, puesta su mirada en usted y en mí, que la usemos tal y como Él quiere que sea hecho y así como lo hicieron los filadelfinos. Veamos con más detalle lo que el Señor de la Iglesia afirma cuando dice he puesto esa puerta abierta. La iniciativa evidentemente proviene de Dios y como bien sabemos, cuando el Señor hace algo, lo hace con un claro propósito y al hacerlo, ya lo hemos dicho antes, el Señor muestra su confianza en que aquellos a quienes da esta oportunidad sabrán aprovecharla. Porque, y aun cuando no se menciona, podemos dar por cierto que la iglesia de Filadelfia sí lo hizo y lo hizo muy bien. Usó de esa puerta abierta que el Señor les abrió. Bueno, y según lo señalado, antes la puerta sigue abierta, el Señor la sostiene hasta hoy, y en ausencia de los creyentes de Filadelfia, que ya están en la presencia del Señor, hoy somos usted y yo los encargados de darle el buen uso y hablar a otros de la oportunidad de oro
que nuestros seres queridos tienen para, entrando por ella, tener acceso a la presencia de Dios por toda la eternidad. Mis queridos hermanos, no desperdiciemos esta oportunidad tan valiosa y tan necesaria en un mundo que literalmente se derrumba, se desploma, se precipita por un guindo de corrupción, de maldad, de perversidad y de condenación. El Señor se complacerá si lo hacemos y se enojará si dejamos pasar la oportunidad sin que exista en mí o en usted una razón que lo justifique. No hay, no existe. De hecho, no existe excusa posible que podamos darle al Señor por lo que no hacemos uso de la puerta que Él mantiene abierta, esperando nuestras acciones. ¿Quiere verse haciendo lo que su Señor quiere que haga? Sencillo, cumpla con este pequeño ejercicio. Ya hemos hecho algunos parecidos anteriormente, incluso este ya lo hemos usado. Volvamos a este pequeño ejercicio. Busque entre sus contactos en WhatsApp un pariente cercano que usted sabe que vive para el mundo sumido en oscuridad. Y en los próximos 10 días, ore cada día por él, para que su corazón se ablande y sea receptivo a la voz del Espíritu. Pero no ore una vez al día, ore varias veces al día, ore muchas veces al día. Ore, como le decía el Señor a Josué, de día y de noche debe estudiar su palabra, pues usted ore de día y de noche por ese pariente. Entonces, ore en la mañana, ore al mediodía, ore en la tarde, ore por la noche, ore y ore y ore. En el día 11º, por la mañana, envíele este mensaje u otro que lo confronte con su indiferencia a Dios, explicándole al enviárselo que a usted le gustaría conocer su opinión sobre el estudio. Y no le está diciendo ninguna mentira. Usted quiere que él entienda, vea y emita una opinión sobre esta necesidad que él tiene, pero que no sabe todavía que la tiene. Y luego que se lo envía, siga orando y espere una respuesta. Si pasada una semana no hay ninguna respuesta, ni siquiera parece haberlo abierto, llámelo o búsquelo y pregúntele qué te pareció el estudio, aunque usted sepa que ni siquiera lo abrió. Eso le dará por lo menos la oportunidad de saber su reacción. Su respuesta podría ser, mira, no lo he visto, esas cosas no me interesan mucho. Entonces no le prestaba atención. O tal vez le diga, pues mira, empecé a oírlo, pero la verdad es que no entiendo absolutamente nada de lo que dicen ahí. Yo en esas cosas nunca me meto, entonces no sé de lo que están hablando. O quizás, medio molesto, le diga, mira, la verdad es que eso a mí no me interesa y prefiero que no me lo sigas mandando. Si pasa lo primero o lo tercero, no significa que su oración falló. Significa que el corazón de su pariente está dominado por las tinieblas y la luz que usted le envió no lo traspasa en ese momento. En ese caso, siga orando por él. En un futuro, le puedo dar seguridad de que en un futuro mediano, cuando el dolor, el miedo por un evento de salud lo afecte a él o a un ser al que quiere mucho, se acordará que a usted Dios lo oye y acudirá contrito y humillado, no ante usted, ante Dios, pidiendo su intervención con el Dios que ha rechazado tantas veces, para que usted interceda por él. En este momento, toda la rebeldía y todo el rechazo se habrá derrumbado y su corazón está listo para oír el mensaje de salvación. En otras palabras, la puerta abierta está muy abierta y usted debe aprovecharla. Si la respuesta fue la segunda, de nuevo la oportunidad es de oro. Hay curiosidad, algo de inquietud y sin que lo entienda, vacío en su vida y usted puede poner que en ese vacío la luz de Dios de la cual usted es portador. De nuevo, aproveche la oportunidad. Inténtelo. Hágalo con 1, hágalo con 2, hágalo con 5, hágalo con 10, con todos los que pueda y con todos los que le den la oportunidad. Le prometo que alguno responderá positivamente y usted estará usando la puerta que su Señor mantiene abierta para usted. Tenga presente que esa puerta abierta también es una prueba de confianza de su Señor a usted. El Señor, como con Filadelfia, lo considera digno de abrir la puerta para que usted la use. Por favor, no defraude la confianza de su Salvador, que murió en una cruz
para que usted sea llamado hoy hijo de Dios y tenga acceso a la presencia de su Dios. Por ningún motivo se menosprecie o se sienta que no es capaz de hacerlo. Si hay sincera disposición de su parte para servir a su Señor, el Santo Espíritu lo guiará en el cómo y cuándo debe hacerlo. Por favor, no lo resista, no invente razones, no invente excusas, no se ponga a fingir justificaciones para evitarlo. Recuerde que el Señor, como dije hace un rato, conoce sus obras, y si usted se resiste porque no quiere esos compromisos, su Señor lo sabrá. Y en vez de una palmadita de aprobación en su espalda, probablemente sentirá un chilillazo en sus posaderas por perezoso. Y si esto último pasa, usted sabrá de inmediato por qué es castigado. Y entonces le doy seguridad que, como Pedro, tendrá que llorar con amargura por saber que le falló al Señor que murió en una cruz por usted. Recuerde lo que dice, lo que le pasó a Pedro, que nos refiere Mateo 26:75, cuando dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Haga lo que el Señor nos manda, porque si no, también tendrá que llorar amargamente por no hacer lo que el Señor espera que usted haga. Así que no deje que ese susurro maligno lo engañe. Vaya y cumpla con su obligación. Su Señor se sentirá complacido y su Señor le ayudará, lo apoyará, y usted verá los frutos de su acción. Vamos a tener que suspender, como ya me ha pasado prácticamente y ahora es continuo en cada uno de estos estudios, el tener que dividir el estudio de hoy en 2 partes, porque el tiempo avanza y hay tanto y tanto que decir, tanto que ver, tantas citas que poner de la palabra de Dios, que el tiempo pareciera que se hace demasiado corto. Y ya avanzamos bastante en el tiempo usual que usamos para el estudio, por lo cual vamos a detenernos aquí para que esta sea la primera mitad de estas 8 filminas, y con la ayuda del Señor estaríamos continuando la próxima semana con la segunda mitad. Por favor, nuevamente los insto a que usemos esta oportunidad de este canal de YouTube, del enlace que yo les envío a ustedes por WhatsApp. Ustedes también lo reenvíen a todos los que quieran. Estos enlaces se pueden colgar en diferentes plataformas como Facebook, se puede poner en X y por supuesto en su WhatsApp. Y esto es una oportunidad excelente porque permitirá que otros también tengan la oportunidad de escuchar este mensaje. Y por supuesto la oportunidad de oro, como dije hace un rato, en su WhatsApp, poniéndolo, invitando a otros a que lo escuchen, y el Señor hará lo que tenga que hacer conforme a su voluntad. Así que espero que su respuesta al Señor sea la que el Señor espera que le demos, y hagamos lo que el Señor espera que hagamos. Dios los bendiga, y con la ayuda del Señor continuaríamos escuchándonos la próxima semana en la segunda mitad de este estudio. Gracias a todos y que la bendición del Señor los alcance constantemente.